Sobre la reestructuración de la deuda, si hace una propuesta concreta razonable, que digamos te alivie los próximos 2 años, pero mantenga los intereses de los acreedores, no insultándolos, sino decir, nos prestaste el dinero, te lo queremos devolver, estamos en una situación compleja, vamos a tener que reperfilarlo, que está ahora de moda esa palabra, pero te vamos a estar pagando. Entonces, si se hace una cosa seria en el Congreso argentino, con el aval del candidato a presidente y del presidente actual, bueno, Argentina tiene todavía una chance, pero es muy chiquitita. Tiene una chance, pero es muy chiquitita. Y mientras tanto, la sociedad está sufriendo, la pobreza está subiendo fuerte, hay mucha gente que la está pasando muy mal. Entonces, ahí, cuando se hunde el Titanic, hay pocos botes salvavidas. Eso lo sabemos todos, ¿no? La Argentina tiene un consenso político-económico equivocado. Como el consenso en la política y en la economía argentina, cada vez que se juntan para buscar el consenso, están equivocados. Entonces, el consenso es keynesiano. Con lo cual ellos creen, y lo creía este gobierno, lo creían los gobiernos anteriores, que hay que tener deuda pública. Un liberal odia la deuda pública. ¿Por qué? Por una cuestión moral. Que le estás cobrando impuestos a los futuros personas que no están hoy pudiendo hacer. Hay un principio básico del liberalismo que es no taxation without representation. Es decir, no podés cobrar un impuesto si no estás representado el que lo está poniendo en el Congreso. Nuestros hijos y nietos no están representados. Por lo tanto, vos no le podés poner una deuda a nuestros hijos y nuestros nietos. Si haces una deuda, tiene que ser la más pequeña posible y solamente si se repaga a sí misma. Como por ejemplo eran en la época de los ferrocarriles. Hacías un negocio fenomenal, cuando andaban bien me refiero, ¿no? Sí, sí. Y se repagaban a sí mismos. Si no, es inmoral la deuda. En cambio, los keynesianos creen algo muy distinto. Los keynesianos piensan que hay que ponerle plata en el bolsillo a la gente. Y como no la tenés esa plata, hay que imprimirla o emitir deuda, o si no, poner más impuestos. ¿Y qué hace Argentina? Te imprime los billetes, te pone más deuda y te pone más impuestos. Y siempre termina mal. Siempre ha terminado mal. Nosotros dijimos que esto iba a terminar mal porque hacíamos las mismas cosas. Sabíamos que iba a terminar mal. Entonces no es que no había riesgo, por supuesto que había riesgo. En un país, en el mundo, las tasas de interés, el 60% de la deuda mundial tiene tasa de interés negativa hoy. Las tasas de interés de los bancos centrales son mínimas, bajillas. Hay una sobreliquidez fenomenal en el mundo. Pagar 8% ya te estaba mostrando que estamos en un riesgo enorme. Entonces Argentina tiene un riesgo enorme por su historia. Nosotros nos endeudamos en moneda extranjera. Por supuesto. Brasil, que es en moneda local. Exactamente. Cambia. Esa ecuación es tremenda. Lo cual te agrava el problema. Pero claro, aunque no lo las provincias el problema tienen, todo. Te agrava el problema. Nosotros, además, el problema básico que tiene Argentina es que hemos aumentado el gasto público, que ya estamos en problemas cuando estamos en 30% en el 2001. Hoy estamos mucho peor. Porque durante el kirchnerismo subiste el gasto público al 38% del PBI. Se subiste del 30 al 48%. 18 puntos. Trataron de bajar un poquito gradualmente y por eso siempre hablan del déficit primario. Y la gente muchas veces no sabe qué es el déficit primario. Es el déficit sin contar los intereses. Entonces, si vos vas achicando lentamente el déficit primario, los intereses te siguen aumentando. Entonces, en el año 2016 y 2017, el déficit total fue más alto que el del 2015. Por eso nosotros sabíamos que esto terminaba mal. Después vino el 2018 donde subió un poquitito la tasa de Estados Unidos y había 2 países que tuvieron problemas. Y nosotros lo anticipamos, Turquía y Argentina. Claro. Entonces, eso no es que no tenía, ya sabíamos que estábamos dentro de los problemas. Estas cosas se ven viendo con bastante tiempo de anticipación. Ahora que ya estamos acá, hay que solucionar este problema. Pero la forma de solucionarlo, primero es entenderlo. Hay que hacer un rebalanceo de la Argentina, hay que liberar el sector privado, hay que bajar fuertemente los impuestos y esa la única manera es bajar el gasto público. O sea, más allá de que hay que salir del corto plazo y ver cómo se hace esta situación de corto plazo, tanto en el Banco Central como en la deuda pública. Pero si no hacemos lo otro, dentro de 5 años o 10 años vamos a volver a un ciclo con una nueva crisis. Lo que hay que hacer es evitar las crisis. Vos sabés que Argentina, desde el año 1950 para acá, es el país que estuvo más tiempo en recesión, con la única excepción del Congo, porque estaba en guerra civil un montón de veces. Es decir, mientras tengamos este consenso equivocado que tenemos los argentinos, permanentemente volvemos a la recesión, que es durísima para las familias. Entonces primero hay que comprender y tienen que ser, está equivocado el consenso del pensamiento en Argentina. Está equivocado el pensamiento del consenso de la mayor parte de los económistas y políticos argentinos. Por eso nos va mal. Bueno, hay que pensar en dólares. El peso no existe, el peso es una moneda falsa, falsificada por los políticos. Entonces hay que pensar solamente en dólares. El que ¿Dolarizamos la economía, entonces? Hay que cambiarle el nombre al programa. Por supuesto, yo vengo hace años diciendo dolarizar la economía. Si hubiéramos dolarizado la economía, no estaríamos en este problema.
Si hubiéramos realizado la economía, la pobreza no estaría subiendo como está subiendo hoy. Es una de las recetas que no se utilizó. Entonces, por supuesto, nosotros le hemos hablado un montón de veces. O por lo menos no haber salido de la convertibilidad. Por supuesto, pero sin lugar a dudas. Se podría haber devaluado dentro de la convertibilidad. Sí, saliendo revaluando. Y por eso prefiero la dolarización, para no devaluar nunca. La devaluación implica aumentar la pobreza directamente. O sea, cualquier persona que prefiere una devaluación a la estabilidad monetaria está diciendo que paguen los pobres. Porque los ricos tienen algún dólar, se zafan alguna... El que no sale, nunca puede zafar de la devaluación, es el más pobre de todos. El que está en el campo echando leña, el que está recogiendo... yo quiero defender a esas personas. Argentina era un país, si vemos un poquito para atrás, tenía salarios altísimos. Estábamos entre los 10 primeros países del mundo de salarios. Los impuestos no existían, eran diminutos. Ahora tenemos 163 impuestos. La moneda era sana, no había inflación. Entonces la gente tenía un salario enorme. No te sacaban un tercio como ahora a cualquier trabajador de un salario mínimo, de entrada. Y después te sacan el 21% de IVA y demás. Sino que no te sacaban. Entonces tenías muy buenos salarios. Moneda sana. Ahorrabas, salías de la pobreza. Argentina era una máquina de sacar gente de la pobreza. Ahora es lo contrario. Los destruimos a los más pobres y por eso después vienen los otros y le dicen les voy a dar un subsidio y los voy a mantener con un subsidio.